Saludos hermanos en el nombre de Cristo y buen momento para volver a la palabra de Dios esta noche y estar ocupados en las cosas de nuestro Dios, en las cosas de nuestro Padre. La lectura que tenemos esta noche la encontramos en el segundo libro o carta a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 14. Vamos a leer estos 4 versículos, dice la palabra del Señor. Triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Bueno, entonces está diciéndonos aquí la Sagrada Escritura que el conocimiento de Cristo es un olor, es una fragancia. Cuando uno observa en el mundo de los insectos, en la naturaleza, que hay una manera para polinizar, cuando las flores expanden una fragancia y el aire lleva esa fragancia, entonces vienen las abejas y algunos otros parásitos para acariciar las flores, para chupar el néctar de las flores, y luego se llevan consigo aquellas esporas con las cuales se van fertilizando el campo, y de esa manera llevando la semilla a muchos otros lugares. Eso hace Dios. Dios hace igual. Dice la Biblia que el olor de su conocimiento es trasladado, es llevado por personas que son usados por el Espíritu Santo, a quien el Señor ha transformado, ha redimido con su sangre, y mediante el Espíritu Santo ellos son investidos de poder y de capacidades del cielo para ir por el mundo llevando la doctrina, llevando el conocimiento de Dios. De ahí que el profeta Isaías decía: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que predican el Evangelio, de los que llevan buenas nuevas de salvación, de los que predican salvación. El cantar de los cantares dice: cuán hermosas son tus pies en tus sandalias, oh hija de príncipe. Las sandalias es el apresto del Evangelio de la paz, del cual nos habla San Pablo. Y dice la Biblia: cuán hermosos son sus pies en tus sandalias, oh hija de príncipe. Está diciendo que la iglesia es hija de un príncipe, o sea, hija de un rey. Jesús es rey. Y dice la Biblia que los pies de ella son hermosos, luciendo esas sandalias. El Evangelio de la redención, el Evangelio de la vida eterna. Luego el apóstol San Pablo dice que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Y dice la Biblia que ese es un motivo grande para darle gracias a Dios,
Y dice que por medio de nosotros, a través de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios quiso que la iglesia fuera un pueblo disperso por la tierra, por todos los caminos, ciudades, en todos los lugares, instituciones. Estará presente la iglesia. Dios tendrá un representante en todas partes, en cualquier institución o en cualquier lugar, ciudad, pueblo, camino, vereda. Dios tendrá un representante allí y ese representante lleva consigo y lleva sobre sí la fragancia del Evangelio, la dulzura del conocimiento de Dios, y esa dulzura es llevado como el polen que es arrastrado por el viento, por la brisa, y llevado a todas las direcciones y a todos los lugares. Dice además que para Dios hay que prestarle atención a esta parte. Dice que para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces está diciendo que el Evangelio puede presentar estas dos fases. Para unos, olor de vida, para los que se salvan. Y para los que se pierden, dice que es un olor de muerte para muerte. Hay eventos a los cuales nosotros quisiéramos concurrir y en los cuales a nosotros nos gustaría estar. Y hay otros eventos que por el contrario no. No sé por qué no es del agrado de mucha gente ir a un cementerio, ir a una funeraria, a un lugar como estos, o en un lugar como estos hay tristeza, hay un ambiente frío, y es como si la misma brisa de esos lugares tuviera un efecto que nos gusta ante la gente, ante las personas, un ambiente frío, de muerte, de tristeza, de soledad. ¿Y por qué muchos no quisieran ir a un lugar de esos que he mencionado? ¿Por qué? Porque allí se ventila un ambiente, un olor de muerte, a tristeza, a soledad. Entonces, dice la Biblia que hay personas que para ellos el Evangelio, la iglesia, la vida cristiana es algo repulsivo, que ellos no quisieran estar allí, que ellos no quisieran formar parte de este tipo de lugares o de personas, porque para ellos es repulsivo. Ellos no sienten amor, ni alegría,
ni buena voluntad de estar en una iglesia o de oír el evangelio, oír el mensaje de la vida eterna, porque para ellos todas estas cosas les es una especie de fragancia o de olor de muerte, y en verdad sí lo es. Sí lo es en el sentido de que el evangelio puede producir esos dos efectos. Para el que cree el evangelio, para el que lo ama, para el que lo recibe, para esa persona el evangelio se convierte en una fragancia del cielo, en un perfume que irriga y que expande la vida eterna. En el caso contrario, la otra persona que no siente atractivo ni alegría ni ninguna motivación en las cosas de Dios, para él el evangelio se convierte en un motivo para su condenación y para su propia perdición, porque su corazón abomina las cosas de Dios y rechaza el evangelio como algo repulsivo. Y en este caso es un caso claro y evidente de que esa persona de seguro va hacia la condenación eterna, porque el evangelio para él le es detestable y repulsivo. Además, dice la Sagrada Escritura, pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Dice que hay predicadores o personas que predican el evangelio o un evangelio, pero mediante unas formas que en vez de hacerle bien a la gente, en vez de sanar a la persona, de construir en él aquellas formas de la vida eterna, más bien le hacen daño al oyente. Medrar es un término que quiere decir apocar. Dice que lo hacen miedoso, tímido, apocado. Hay ciertas formas de predicación y ciertos predicadores y ciertos lugares donde se predica un evangelio que en vez de hacerle bien a las almas y rescatarlos para Dios y redimirlos para el cielo y liberarlos de sus ataduras y de sus cadenas, por el contrario, las personas o las almas quedan prisioneros, cautivos en las garras de un error o de una cadena que los aprisiona y los priva, los aleja del conocimiento de Dios. El libro a los Proverbios es hermoso el texto que me gustaría indicarles. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Aquí habla de dos cosas. Habla del ungüento y el perfume. El ungüento es el mismo que encontramos en Apocalipsis, donde el Señor le dice a la iglesia
a la iglesia en la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Entonces, el colirio es ese ungüento del cielo para sanar el alma quebrantada, el alma herida, el alma afligida, el alma que se encuentra en amargura de la cual no se ha podido sanar. Yo he venido diciendo que todos los seres humanos del planeta son seres amargados. El rico, el pobre, el intelectual, el menos intelectual, todos los seres humanos de este planeta son seres amargados. De ahí su mal genio, su mal carácter, sus actitudes agresivas, de ahí la violencia con la cual se comporta en el hogar, en la familia o en la sociedad, porque son seres caídos. Y el hombre, desde el momento mismo que pecó en el Edén, se convierte en un ser amargado que rumia por todas partes su amargura, y de esa amargura tiene que sanarse. Y el único que tiene poder para sanar no es el psiquiatra, ni el psicólogo, ni la píldora. El único que tiene poder para sacarlo de esa amargura que envenena el alma, que hiere y que amarga el espíritu humano, es el Espíritu Santo, es el Evangelio, es la dulzura del Evangelio, es las aromas que expanden el Evangelio. Y el Señor dice que de mí compres colirio para los ojos, para que veas. De ahí que el salmista dijera que el ungüento y el perfume alegran el corazón, porque el ungüento sana al hombre liberándolo de la amargura, liberándolo de todo resentimiento, liberándolo de las heridas de un pasado cruento y detestable que haya tenido, de una infancia, de una adolescencia o de una vida de fracasos, de pérdidas, de caídas, de equivocaciones y de errores. Pero además dice que es un perfume que alegra el corazón, que produce alegría. El Evangelio quita la tristeza y trae la alegría, la bendición de una vida de albricias, la esperanza y el consuelo de una vida perdurable, de una vida agradable en el Señor. Hay un caso, con esto termino. El apóstol San Juan dirige una carta a un destinatario. Bueno, aquí hay una escritura que vale la pena leerla. Ese destinatario se llama Gallo. Gallo. Estamos hablando de un nombre hebreo. Estamos hablando de una persona que vivió en otra época. De aquí para atrás nos separan de él 2000 años, y en otra región del mundo. Y entonces dice Juan, que ya era un anciano, dirigiéndose a ese amigo pastor de una iglesia de nombre Gallo:
el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está pidiendo primero, en un sentido más universal, más general, que ese amigo Gallo sea prosperado en todas las cosas, todo. Y luego dice, y que tenga salud, toca el cuerpo, de pies a cabeza. Y luego dice, así como prospera tu alma. Entonces ahora está bendecida y prosperada toda la integridad. Por razón San Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y acto seguido, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, parece que había una distancia que separaba a Juan de este amigo Gallo. Se encontraban separados por una enorme distancia, kilómetros los separaba, pero también de tiempo. Parece que hacía mucho tiempo no se veían. Pero Juan dice que a él, a su despacho, a su oficina, le llegaban noticias, a pesar de la distancia, le llegaban noticias de este amigo Gallo, de su amigo, y seguramente hijo espiritual del apóstol. Le llegaban noticias de él y de otros miembros de la congregación, de lo cual Juan dice, este es un enorme gozo, saber que mis hijos andan en la verdad. Entonces, para un anciano padre o abuelo, cuando los años ya han pasado, cuando muchas cosas han cambiado, porque los años generan un efecto y producen un impacto en la vida de una persona. Pero dice Juan, mi gran gozo es saber que mis hijos, incluido Gallo, andan en la verdad. Eso lo hace el olor, o sea, esas noticias que le llegaban a Juan, era la fragancia redentora que produce el evangelio en la vida de una persona. Recuerdo ahora mis años de adolescente, cuando teníamos un amigo o tenía un amigo y éramos muy juntos, reíamos, compartíamos, hablábamos y de pronto nos separamos y de pronto yo tomé el camino del evangelio. Era un adolescente y con el tiempo salí al ministerio,
ya era pastor en algún lugar, cuando un día me llegó una carta y en la carta me hablaba de la amistad, de nuestra amistad, y luego me decía que él también había encontrado a Jesucristo en otra región y en otro departamento muy lejos. Y fue la última carta porque nunca nos volvimos a encontrar ni a ver, ni a tener noticias cruzadas de un lado a otro. Fue la última carta. Pero la pregunta es, ¿y cómo le llegó a él a ese lugar noticias de mi vida y dónde me encontraba? El olor del conocimiento se expande, llega a todas partes. Usted que me escucha, si es un buen cristiano, su espiritualidad, la santidad que usted profesa, la vida cristiana que usted vive, su reverencia y temor de Dios, la santidad con la cual usted se comporta, eso se sabrá, aunque usted no haga algún esfuerzo para que se sepa. Ese conocimiento traspasará las fronteras y llegará a otras partes, y en otras partes y otras gentes sabrán de usted, sabrán de su vida en otros lugares distantes o lejanos. Pero si por el contrario usted que me escucha es un mal cristiano, da mal ejemplo, da mal testimonio, es un mal elemento en la iglesia o un mal elemento en las filas del evangelio, y aunque usted trate de ocultarlo, eso también se sabrá en otras regiones, en otros lugares, en otros sitios, por otras personas, pero también se sabrá que usted es un mal elemento, un mal cristiano, un elemento peligroso. Eso también se sabrá. De ahí que la Sagrada Escritura dice que nosotros, o a través de nosotros, el Señor Jesucristo expande a todas partes el olor de su conocimiento, ese olor de su conocimiento que es para vida eterna. Espero haberle ayudado para bendecir su vida. Que tengas una feliz noche. Que el Señor te bendiga grandemente.